Resurrección del Señor Jesucristo y poder meditar en su palabra, yo quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. Ahí es donde vamos a reflexionar en este versículo. Y quisiera pedir a nuestros hermanos, gracias a Dios, mire, ahí está el texto bíblico. No se percibe mucho, pero abra su Biblia y lo vamos a leer. Dice así, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, a partir del versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces recuerde que en el Evangelio Lucas va a hablar de lo que Jesús enseñó, y en el libro de los Hechos va a continuar con eso. En el primer tratado, el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, porque después de haber resucitado, el Señor Jesucristo fue glorificado, ascendió al cielo, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandatos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, quiero que por favor escuche con mucha atención estas palabras, dice, a quienes también, después de haber padecido, ¿qué hizo después de haber padecido? Se presentó vivo, porque Él resucitó, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y dice la Escritura que después regresó a estar al cielo. No se asuste, yo no estoy rezando el credo de allá de la Iglesia Católica, pero ese es el credo de los apóstoles. O sea, esa era la fe de los apóstoles. Está resumido allí. La Iglesia Católica se apropió de él, pero ese ellos no son los dueños de esto. Es el credo de los apóstoles. Y Pedro dice en su carta que descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces, descendió a los infiernos, pero el Señor Jesucristo regresó y ascendió al cielo. Él resucitó, ascendió al cielo, fue glorificado. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. ¿Con qué? Con muchas pruebas indubitables. La versión Reina Valera traduce esa palabra indubitable, quiere decir que no tiene duda, como impecable, que no tiene pecado, inmaculado, que no tiene una mancha, que no tiene una mácula, indubitable, que no hay ninguna duda, no tiene ninguna duda. Son pruebas que no tienen ninguna duda, son pruebas indubitables, ¿sí? Sin duda alguna. Entonces, quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, sobre este asunto en esta mañana tan especial. Pero también quiero ser con ustedes honesto al decirles que algunos de los pensamientos que voy a compartir, yo los recibí también de un fino amigo, un misionero ya que lo conocí después de haber sido jubilado él, mientras yo ministraba allá en el sur de Texas, en la oficina de plantación de iglesias, pero que el hermano me buscó mucho, teníamos muy buena relación, hicimos muy buena amistad, después me cambié de ciudad y él me seguía escribiendo y me mandaba sus correos electrónicos, cada que escribía algo me incluía y me hacía el favor, me distinguía, preguntándome mis opiniones y aceptando mis comentarios y sugerencias antes de publicarlos. Para mí fue una gran bendición este hermano, una gran bendición, como muchos otros,
el hermano Preston Taylor. Él fue misionero allá hace muchas décadas de la Convención Bautista del Sur. Ahora él ya se encuentra en la presencia del Señor Jesucristo. Voy a compartir entonces algunos de esos pensamientos, no son todos de él, pero algunos sí. A esta época del año que nosotros conocemos como la Semana Santa, mientras que el mundo la celebra porque no somos solamente nosotros los cristianos los que la celebramos, también los católicos y aún aquellos que ni católicos ni cristianos son, también la celebran. Celebran la Semana Santa en muy variadas maneras. Si yo les presentara algunas fotografías de cómo se celebra en cada uno de los países, se quedarían sorprendidos de ver cómo en cada país tienen una diferente celebración de esta misma fiesta, de esta Semana Santa. Pero por lo general, en todas partes, la gente utiliza la Semana Santa para vacacionar. ¿No es así? Son temporadas en que los lugares turísticos están hasta el tope. La industria hotelera llega a su máximo. Sin embargo, para el pueblo cristiano, es tiempo de recordar la última semana en la vida terrenal de Jesús. Es una obligación moral que tenemos como creyentes, como cristianos, saber qué es lo que sucede. En esa última semana del Señor Jesucristo que conocemos como la Semana de la Pasión, vemos entonces su sufrimiento, el sufrimiento del Señor Jesucristo al cumplir con la voluntad del Padre. Lo vemos allá yendo al huerto del Getsemaní a orar y decir: Padre, si es posible, pasa delante de mí esta copa, pero finalmente sojuzgando su voluntad a la voluntad del Padre. Pero no sea como yo, sino como tú quieres. Así es de que en la Semana de la Pasión vemos eso, el sufrimiento tremendo del Señor Jesucristo, donde dice la Escritura que sudaban como gotas de sangre. Y dicen los médicos que es posible que una persona pueda llegar a sudar sangre por el estrés tan fuerte y el dolor. Sí es posible sudar sangre. La Biblia dice eso. Para luego, durante esa semana de la Pasión, entonces culminar en una celebración, después de haber muerto, ir al sepulcro, de su gloriosa resurrección. Y eso es lo que nosotros queremos celebrar en este momento, en este día. Su gloriosa resurrección. Y no es una resurrección espiritual, es una resurrección corporal, es la resurrección física, corporal del Señor Jesucristo. Al recordar los eventos del día jueves por la noche, ustedes recibieron por ahí algunos videos que hizo favor el hermano Samuel hizo favor de enviarnos a todos, ¿verdad? Y recordamos ahí entonces, trajo a nuestra mente el momento de la experiencia de Jesús, la experiencia de los discípulos allá en el aposento alto. Allí el Señor Jesucristo dejó instituida la segunda ordenanza para ser observada por su iglesia, lo que hemos hecho en esta bella tarde, la Cena del Señor. Ordenanza que conocemos entonces como la Cena del Señor o como la Santa Cena. Allí el Señor retoma la celebración de la Pascua y le da un nuevo significado. A esa fiesta le da él un nuevo significado. Ya no sería entonces más el recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto hecha al pueblo judío, porque esto no tiene que ver con el pueblo judío, sino con el nuevo cuerpo, sino con el árbol que fue injertado y trasplantado. Es la higuera que dejó de ser porque no daba fruto, pero ahora nosotros que no éramos pueblo, somos el pueblo de Dios. Nosotros que no éramos pueblo en otro tiempo, venimos a ser pueblo por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Somos su pueblo. Entonamos un canto en esta mañana que decía: somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó a su luz. Eso es lo que ese canto, hermanos, no crea usted que le vino por inspiración al autor de ese canto. Ese canto está inspirado en la palabra inspirada que fue dada al apóstol Pedro por el Espíritu Santo. El apóstol San Pedro muy claramente dice que esos somos nosotros, el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya no sería más el recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto, sino la celebración de la liberación del pecado y la condenación, liberación hecha por el poder de su sangre preciosa en favor de nosotros sus discípulos, sus seguidores, en favor de nosotros su iglesia. Dicha liberación sería hecha por su mismo cuerpo partido por nosotros y su sangre preciosa derramada para pagar el precio de nuestros pecados. Dice la Escritura que aquel jueves, después de haber cenado, se levantó, se ciñó una toalla, lavó los pies de sus discípulos. En ese momento, después de ese acto, da una trascendental orden diciendo cuán importante era que fueran humildes y se sirvieran unos a otros, dándoles aquella impactante lección con su ejemplo mismo a lavar los pies de los discípulos. El día viernes, ese es el jueves, el día viernes es celebrado por algunos encendiendo unas velas durante el culto. En algunas iglesias así se hace. Eso recuerda entonces a la gente, y no es que porque sean más buenos o sean malos, pero en algunas iglesias así también se hace. Eso recuerda a la gente, y mire, otra vez ya iba a acomodarme los lentes. Se me olvidaron. Ok, me los desacomodo. Eso recuerda a la gente el momento en que Cristo fue crucificado, y el mundo, dice la Escritura, narra la Escritura, que en aquel momento cuando Cristo Jesús fue crucificado, el mundo se envolvió en oscuridad, y dice la Escritura que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, dice el Evangelio de Mateo capítulo 27. Por lo tanto, entonces, el servicio de las velas, el viernes es el tiempo donde se recuerda la oscuridad que cubrió la tierra. Habrá quien pueda encender la vela y no saber ni siquiera qué significa. Y eso es lo que sí es malo, ¿sí? Así es de que, cuando Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, dice la Escritura que hubo tinieblas, desde la hora tercera, desde la hora sexta, hasta la hora novena. 3 horas de oscuridad, 3 horas. Y más allá de los eventos de la golpiza tremenda que le pusieron, la golpiza brutal que le propiciaron al Señor Jesucristo, donde sufrió su muerte en la cruz, más allá de todo eso, de los eventos de toda esta semana, y mencionamos que el sábado lo conocemos como sábado de gloria o sábado de silencio, y donde invitábamos a que nosotros no guardemos silencio, a que le digamos a la gente la esperanza que tenemos, y que le compartamos a nuestros familiares y a nuestros amigos lo que sucedió en nuestra vida al haber conocido al Señor de la vida y al Señor de la muerte, al que resucitó. Pero después de ese sábado, donde la Biblia no menciona que haya sucedido nada, se conoce como el sábado de silencio, viene entonces el domingo de resurrección, donde dice que aquel primer día de la semana las mujeres fueron al sepulcro para tratar de ungir el cuerpo del Señor Jesús. Así es de que más allá de todos estos momentos de sufrimiento en la vida del Señor Jesús, una nueva luz amaneció, y es esa nueva luz que siempre ha guiado al pueblo cristiano, porque el Señor Jesucristo salió de la tumba, el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, y el Señor Jesucristo vive, reina y permanece para siempre. En Hechos, capítulo 3, vamos a reflexionar sobre este asunto, sobre este aspecto. Padre, guía nuestras mentes y nuestros corazones, y sé tú glorificado. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo 3 del libro de los Hechos, mis amados hermanos, declara que tenemos pruebas, ¿qué dice? Indubitables.
O sea, sin duda, no hay lugar para la duda. Son infalibles, pruebas indubitables de la resurrección de Jesús. Esta es la única referencia, yo quiero que usted sepa que esta es la única referencia en la Biblia que la palabra indubitable significa eso, sin ninguna duda, o con certeza, con seguridad. La resurrección de Cristo es infalible, verdadera, es indubitable, como lo traduce la versión Reina Valera del 60, sin ninguna duda. Cuando Jesús fue crucificado y sepultado, dice la Escritura que un grupo de soldados fue colocado en la tumba para proteger el lugar, de modo que nadie pudiera llevarse el cuerpo. Luego, los líderes religiosos del pueblo judío les dieron dinero para que dijeran que habían robado el cuerpo de Jesús. Increíble, ¿no? Porque quien conoce el derecho romano lo sabe, eso es increíble. Dice que los soldados tomaron el dinero, eso es increíble. Pero qué ridículo que los líderes les dieron el dinero sabiendo que no es posible que todo ese grupo se durmiera. Eran 16 soldados los que estaban allí y ellos tenían la responsabilidad de cuidar allí ese cuerpo que se les había encomendado y eran responsables con su propia vida. Así es de que ya me imagino que sí se iban a dormir. Eso es ridículo. Se ha propuesto también, hermanos, la teoría de que Jesús realmente no murió en la cruz. Se ha dicho, es otro rumor o es una historia, dice que antes del evento de la crucifixión, alguien tomó el lugar de Cristo. Alguien tomó el lugar de Cristo. No fue Jesús el que estuvo en la cruz, que fue otra persona. Y que Jesús se les escapó, y que Jesús se les escapó y que Jesús nunca murió. Por ejemplo, dicen los mormones que Jesús vino acá a Estados Unidos a darles el otro evangelio. ¿Sí? Eso no aparece en la Escritura. Otra historia que se ha circulado es que Jesús solo se desmayó. O sea, estaba en la cruz, Jesús se desmayó. Esta es una teoría que se presenta por algunos eruditos, la teoría del desmayo. Y que cuando fue bajado de la cruz, se despertó, tomó nuevo aire, y cuando se despertó, siguió su camino. Nuevamente, qué engaño y qué falsedad. Jesús murió, fue sepultado, la Escritura lo dice, y resucitó, y de las pruebas indubitables, aquí están las pruebas de que eso es verdad, está diciendo Lucas, para que cuando usted, sus amigos, compañeros en la escuela le digan que esas son puras papanatas, que son puras historias que les cuentan sus papás, porque los hacen ir a fuerza a la iglesia, y ahí en esa iglesia donde se reúnen es solamente para lavarles el cerebro, díganles que se pongan a investigar, ¿sí? Porque estas son pruebas sin ninguna duda, indubitables. Así es de que, ¿cuáles son esas pruebas indubitables que se presentan? ¿Cuáles son? Es la pregunta que queremos hacernos, porque la Escritura dice, se apareció con pruebas sin lugar a duda, indubitables, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Aquí va. En primer lugar, mire, una de esas pruebas sin lugar a duda es la que nos brinda a nosotros sobre la resurrección física y corporal del Señor Jesucristo, es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento menciona profecías de la muerte y de la resurrección de Cristo. Dice la Biblia que en el camino de Emaús, después de su resurrección, Jesús les dijo a 2 discípulos que a través de los escritos de Moisés, a través de los profetas, podrían leer la historia de su muerte y su resurrección. Estaba escrito. Aquello que había sucedido no era algo nuevo. Ustedes son judíos, ustedes lo saben, ustedes conocen los escritos, lean allá, ahí está escrito, ahí decía que yo tendría que pasar por esto, ahí está la evidencia. El Señor mismo le dijo al diablo en el jardín del Edén, allá en el libro de Génesis, que Jesús aplastaría su cabeza y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar.
Herirle en la cabeza es aplastarla. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Que trató hasta el último momento de disuadirlo a que no cumpliera con la voluntad de Dios. Si eres Dios, sálvate a ti mismo, bájate de ahí, porque vas a morir. Quería a toda costa impedir que sucediera lo que Dios había dicho que sucedería. La simiente de la mujer te herirá, te aplastará la cabeza. Tú le herirás en el calcañar, no lo aplastará, le herirá. Por eso es que Jesucristo resucitó. No lo destruyó, resucitó. No solo en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, cuando el Señor le dice a los discípulos a Emaús, o esta palabra que Dios da desde Génesis, pero también David, que es tenido por el pueblo de Israel como el más grande de los profetas, dice acerca de la resurrección del Señor Jesús en el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Job, que escribe miles de años antes, declara su convicción de que algún día él verá al Señor. Algún día Job verá al Señor. ¿Cómo va a poder ver al Señor? Porque el Señor vive. Esa era la convicción. Está ahí escrito. Esas son algunas de las pruebas indubitables, sin lugar a equivocación, sin duda, en el Antiguo Testamento. Y luego Isaías. Si usted lee todo el capítulo 53 de Isaías, Isaías narra la historia de la muerte de Jesús y su resurrección. Quiero decirle lo siguiente. El capítulo 53 de Isaías es un capítulo que los judíos no leen. El capítulo 53 del libro de Isaías es un capítulo que los judíos no leen porque siguen necios, con su corazón entenebrecido, profesando ser sabios se hacen necios y no quieren reconocer lo que Isaías 53 dice del Mesías, el Señor Jesucristo, el siervo sufriente, el Hijo de Dios. Ahí está. La segunda prueba, no solamente los profetas, la Escritura en el Antiguo Testamento, el testimonio mismo de Jesús prueba la resurrección. Jesús hizo muchas declaraciones acerca de su próxima muerte y su resurrección. O sea, eso que sucedió, el Señor Jesucristo ya lo había dicho muchas veces. No fue algo que sucedió y luego después lo contaron, sino que muchas veces el Señor Jesucristo ya lo había dicho. El mensaje de Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, suena fuerte el día de hoy. Esa es la historia cuando el Señor Jesucristo está hablando de Jonás y el gran pez. Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Cuando Jesús habló con los discípulos, como se registra en Mateo capítulo 16, acerca de la iglesia, habló de su muerte y de que volvería a la vida. Dice la Escritura que desde entonces, cuando el Señor Jesús, ahí en el capítulo 16 de Mateo, está hablando entonces de la iglesia, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces el Señor Jesucristo les empezó a decir, no es de que esto sucedió y ahora a ver cómo lo acomodamos. Es que el mismo testimonio de Jesús prueba la resurrección, lo que él había dicho, simple y sencillamente se lleva a cabo. Mucho nos hará muy bien, mis amados hermanos, si nosotros leemos o releemos esos versículos, esos pasajes. Le aseguro, hará mucho bien a nuestra alma. Hágalo. Las palabras del Señor Jesucristo, después de su experiencia de transfiguración, como lo son en Mateo capítulo 17, son estados de la resurrección de Cristo. Moisés había muerto aproximadamente 1400 años antes de ese evento. Ahí está el Señor Jesucristo, el monte de la transfiguración, va con 3 de sus discípulos. Moisés hacía más de 1300 años
que Moisés había muerto. Moisés había muerto aproximadamente 1400 años antes de ese evento. Elías, que era conocido entonces por un gran profeta dentro del pueblo de Israel, había sido llevado, dice la Escritura, al cielo sin morir, sin experimentar la muerte. Aquellos dos representantes, uno de la ley y otro de los profetas, vinieron del cielo para hablar con Jesús en aquel monte acerca de su muerte y de su resurrección. Aproximadamente 30 años después de aquel evento de la transfiguración, cuando Elías y Moisés descienden en el monte de la transfiguración, y los discípulos se sienten, aquellos 3 discípulos que habían sido invitados, en ese evento se sienten tan bendecidos que dicen: Señor, ¿quieres que hagamos aquí unas enramadas para que nos quedemos? Una para Moisés, otra para Elías. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? 30 años más tarde, Pedro, que estuvo ahí en el monte de la transfiguración, dice así: Simón Pedro, él escribe: porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 30 años después, Pedro está escribiendo aquella experiencia que él había tenido, y no la hemos dado a conocer como fábulas artificiosas. Nosotros ahí estuvimos, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos la voz del cielo que estaba diciendo. El apóstol Pedro aún sentía el impacto espiritual de aquel momento, mis amados hermanos, cuando los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que habían sido invitados, vieron a Jesús transfigurado, y dice que los 2 visitantes celestiales, Moisés y Elías, se marcharon. Pruebas indubitables, sin prueba de duda, no son fábulas artificiosas. Lo vimos, ahí estuvimos, damos testimonio. 30 años antes de que él resucitara, ya estaba allí. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, realizó un milagro en Caná de Galilea. En ese segundo capítulo de Juan, Jesús contó acerca de su resurrección. Él dijo al grupo religioso que estaba cerca de él cuando le pidieron al Señor Jesús que les mostrara señales de sus afirmaciones. Recuerdan ustedes que le dijeron: danos una señal para que creamos en ti, ¿no? Danos una señal para que creamos en ti. A lo que el Señor Jesucristo, mire, les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré nuevamente. De eso es de lo que estaba hablando. En el día de la resurrección de Cristo, él dijo a los apóstoles que se habían reunido en un aposento alto ese domingo por la tarde: mirad, miren ustedes mis manos, miren mis pies, había resucitado, soy el mismo. Es la resurrección corporal. ¿Cómo van a identificar las manos? ¿Cómo van a ver el costado? ¿Cómo van a ver el pie, los pies? Resucitó corporalmente, físicamente. Miren ustedes que soy yo. Vean mis manos y mis pies que soy yo. Vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Eso, querido amigo, hermano nuestro, es una prueba infalible, indubitable, irrefutable de la resurrección corporal de Cristo. Pablo dijo al rey Agripa: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Le dijo el apóstol Pablo a Agripa cuando estaba en la defensa.
Yo estoy aquí, dice, ellos me están acusando, Rey Agripa, gracias por darme el privilegio de hablar contigo, ¿verdad? Para mí es un alto honor, pero ellos me están acusando solamente porque yo estoy predicando que Cristo Jesús resucitó de los muertos. Porque para el apóstol San Pablo, mis amados hermanos, esa era la esencia de la fe. Si Cristo no resucitó, dice, somos los más dignos de conmiseración, somos los más miserables, ¿sí? El apóstol San Pablo decía, yo me propuse no predicar de otra cosa, no del carro nuevo, la casa nueva, la enfermedad, nada de eso, dice, yo me propuse no hablar de otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado. ¿Sí? Claro que el Señor Jesucristo, el resucitado, tiene poder para sanar a los enfermos, no lo negamos, y nosotros oramos por los enfermos, pero no es el centro de nuestra predicación. El centro de nuestra predicación es que Cristo Jesús viene pronto, porque Él vive, resucitó, y Cristo Jesús murió, pero murió por una razón, para pagar el precio de nuestros pecados, y al perdonar nuestros pecados, con eso nos da vida. Predicamos la vida eterna, esa vida está en el Hijo, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No importa que sea judío, si no tiene al Hijo no tiene la vida. Esa es otra corriente teológica también del dispensacionalismo, que hace creer a los creyentes que no, los judíos como quiera se van a salvar, los judíos como quiera se van a salvar, ¿sí? Porque ellos son el pueblo de Dios, y ellos se van a salvar. Mire, nadie se puede salvar si no es a través de Cristo Jesús. Y si ellos no creen en el Señor Jesucristo, no tienen esperanza, no hay esperanza. Porque no hay varios caminos, no es a través de las religiones, no es la religión judía o la religión cristiana, es a través de una persona. Esa persona resucitó y esa persona se llama Señor Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, no importa de qué nacionalidad sea, de qué raza o de qué religión, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ellos necesitan también conocer al Señor Jesucristo. Y Pablo predicaba precisamente eso. Aquí estoy yo, ellos me están acusando, pero es solamente porque predico la resurrección. Oh Rey Agripa, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pues no. ¿Usted cree que Dios resucita a los muertos? Resucitó al Señor Jesucristo, y porque Él vive, yo también voy a vivir. Esa es la promesa que tenemos. En tercer lugar, mis amados hermanos, otra de las maneras en las que nosotros encontramos aquí esas pruebas sin error, sin lugar a duda, es la resurrección de Jesús. Tiene la prueba indubitable de los ángeles que testificaron esa verdad. No solamente en el Antiguo Testamento, está allí, son pruebas, ahí están las pruebas, no solamente acá con el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Diciendo, enseñando, pero también el testimonio de Jesús a través de los ángeles que proclamaron eso. Los ángeles son seres sobrenaturales que viven en el cielo y pueden hacer presencia aquí, ¿sí? Ellos son millones, legiones de ángeles. El Señor Jesucristo dijo, pues claro que yo sí me puedo bajar de aquí. ¿A poco tú crees que en este momento yo le pido al Padre que envíe una legión de ángeles y a poco no los va a enviar? Los va a enviar y me puede bajar de aquí. Pero no, yo no voy a bajar de aquí. Y Él lo puede hacer, ¿sí? Están al servicio de Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios y están al servicio de Dios para hacer cumplir la voluntad. Así es de que hay legiones, hay millones de ángeles, seres espirituales. Están a nuestro alrededor. El libro de Apocalipsis habla de millones de ángeles. Oiga, millones de ángeles. ¿Sí? Eso que le dicen a usted que cada quien tiene un angelito, no hombre, eso ni se lo crea. Habrá algunos que tengan un angelito, nosotros tenemos millones de ángeles. Están al servicio de Dios. Y así como el Señor Jesucristo dijo, no, es que tú no sabes, yo puedo pedir al Padre que envíe, y Él va a enviar legiones de ángeles. ¿Usted cree que cuando Dios quiere bendecir nuestra vida no envía legiones de ángeles también? Para librarnos a nosotros de cualquier maldad. Dios tiene todo el poder para hacerlo. A Él le sirven los ángeles.
están al servicio del Señor. Los ángeles, hermanos, son entonces esos seres sobrenaturales. Hay millones de ellos. Y en los evangelios tenemos, por ejemplo, la historia de un ángel que testificó a los que vinieron a la tumba de Jesús. Es el testimonio de los ángeles. Dice la Escritura que vinieron las mujeres a la tumba de Jesús, y entonces un ángel las recibió ahí y les ayudó y removió la piedra para que pudieran entrar y vieran que en la tumba no estaba al que buscaban. Oiga eso, ¿se puede usted imaginar? Las mujeres van corriendo en la mañana ahí, van apresuradas con los ungüentos para ungir el cuerpo del Señor Jesús, porque había sido crucificado el viernes a las 3 de la tarde, a las 6 es bajado el cuerpo, es puesto en el sepulcro, allí empieza a las 6 de la tarde el día judío, es el día de reposo, no pueden hacer nada hasta muy temprano de mañana, el domingo, siendo el primer día de la semana, después de haber pasado el día de reposo, entonces es que van para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Para los que no estaban aquí en la mañana, yo mencioné que un hermano puso ahí que como encontraron ahí solamente las vendas, este hermano puso ahí, servicio funerario se cancela, ¿no? Porque el muertito no estaba, no estaban ahí las vendas, ¿no? No lo encontraron, no estaba, ¿sí? Entonces el ángel abre la puerta para que ellas entren y vean lo que ha sucedido allí. Es un ángel, mis amados hermanos, que removió la piedra de la tumba de Jesús para que las mujeres y otros discípulos entraran a ver la tumba. El testimonio de los ángeles de Dios es un testimonio increíble de la resurrección corporal y física de Jesús. El testimonio número 4, el testimonio de mujeres que se convierten en seguidoras de Jesús es una prueba de la resurrección de Jesús. Mire, esto pareciera que es algo muy simple, pero es una prueba indubitable, es una prueba irrefutable de que Cristo Jesús resucitó. Nosotros necesitamos dedicar tiempo para volver a leer esas historias en los evangelios de las mujeres que estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Recuerda usted que con frecuencia se menciona que allí estaban las mujeres al pie de la cruz? Y los meros, los machotes andaban por allá por otro lado, no sé por dónde, ¿no? Sí, eso dice la Escritura, ¿no? Dice que de lejos, ¿no? De lejos. Ellos estaban de lejos, pero las mujeres estaban al pie de la cruz. Luego leemos que algunas de ellas, mientras iban a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, no tenían en cuenta las palabras de Jesús acerca de su resurrección. O sea, ellas no iban esperando ver que había resucitado o a ver si había resucitado. Ellas iban para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Aunque Él ya les había dicho, aunque Él les había anunciado, ellas no iban con eso ahí en mente. Entonces, amados hermanos, el testimonio de las mujeres se convierte en un fuerte testimonio cuando ellas empiezan a seguir al Cristo resucitado y van a dar las buenas nuevas. Los relatos del Evangelio son indubitables, sin duda, son infalibles, son sin error, son indubitables acerca del testimonio de Cristo, del Cristo vivo y del Cristo resucitado. Ellas fueron a dar testimonio a los hermanos. No solamente el Señor Jesús, no solamente los profetas en la antigüedad, no solamente entonces el testimonio de las mujeres, no solamente el testimonio mismo del Señor Jesús, pero el testimonio de los apóstoles, incluido el apóstol Pablo. Las pruebas indubitables, infalibles, indudables de la resurrección de Jesucristo. Los discípulos nunca quisieron creer que Jesús murió, ni tampoco creyeron que volvería a la vida después de la resurrección. Es más, ni siquiera querían que muriera. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo el Señor Jesucristo que era necesario que fuera a Jerusalén a sufrir allá con los ancianos? Y dijo Pedro, no se pegó tan fuerte, ¿verdad? Pero sí dijo Pedro, ¿pero cómo, Señor? ¿Cómo? No, eso no está en el script, no está en el programa. ¿Cómo? Eso nunca te acontezca. Es más, si alguien te quiere hacer daño, mira, aquí estoy yo te voy a defender. Y a la mera hora, ya cuando está el Señor en la cruz, Pedro anda por allá escondido, ¿no? Y yo no sé qué hubiera hecho usted también. Pobre Pedro, siempre le cargamos todo, ¿no?
Pero ellos no creían, hermanos, aunque se les había dicho ya en varias ocasiones. Nunca aceptaron, nunca creyeron que volvería a la vida después de la resurrección. ¿Recuerda usted la experiencia de Tomás? Se narra ahí en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Necesitamos releer esa historia para darnos cuenta. Los otros discípulos, incluidos los hermanos de Jesús que no habían creído en Él, dice la Escritura que porque ni siquiera sus hermanos creían en Él. Ellos no esperaban que resucitara, aunque Él ya les había dicho. Pero en la carta a los Corintios, el apóstol San Pablo dice que más tarde ellos mismos lo vieron, comieron con Él. ¿Recuerda usted a Tomás? Oye, Tomás, fíjate que vino el Señor Jesús, se nos apareció aquí. Y Tomás dijo, si Tomás hubiera sido del DF, hubiera dicho, chale, ¿no? ¿Sí? O si hubiera sido de allá del norte, órale. ¿Sí? Yo no sé qué dijo Tomás, pero Tomás no creyó. Tomás no creía. ¿Cómo es posible que el Señor se apareció? No, yo no lo creo. Yo no lo creo. Hasta que el Señor Jesucristo le dice, mira Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Yo no creeré hasta que yo no lo vea. Ustedes dicen que ustedes lo vieron, pero yo no voy a creer hasta que yo lo vea. ¿Ha oído ese dicho muy popular mexicano que dice, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? De ahí sale, hermanos, de ahí lo compusieron, de esa historia bíblica. Porque Tomás dijo así, no, eso no puede ser posible. Si yo no lo viere con mis propios ojos, yo no lo voy a creer. Entonces el Señor Jesucristo misericordiosamente, bondadosamente, amorosamente, le concede presentarse delante de él y le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Mira, mete tu mano aquí en el costado, mira mis manos, ¿no? Dice que en aquel momento Tomás, oiga, antes no se desmayó, pero dice que en aquel momento Tomás cayó de rodillas, exclamando, mi Señor, mi Dios. Ellos no están inventando historias, ellos ni siquiera esperaban, aunque ya se les había dicho, ni siquiera creían que eso era verdad. Estas son las pruebas, sin lugar a duda, mis amados hermanos, de que eso sucedió. En su primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo dice que ellos lo vieron, comieron con él, hablaron con él, lo tocaron, atestiguaron su presencia de muchas maneras. Y el apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 1, diciendo que él y los demás apóstoles aún sentían las palabras que el Señor Jesucristo les había dicho, resonaban ahí en sus oídos. Cuando el apóstol Juan escribe diciendo, porque hemos oído, el idioma griego, lo que significa cuando está traducido en la versión Reina Valera, hemos oído, significa, caray, todavía me está aquí retumbando en los oídos. O sea, no solamente hemos oído, me retumba todavía en los oídos. En esa expresión es lo que significan esas palabras, cuando dice hemos oído. Y dice la Escritura que en una reunión, a más de 500 creyentes, se les apareció el Señor Jesucristo. Ellos le vieron después de su resurrección. Él apareció por 40 días. Dice que después de haber resucitado por 40 días, mostrándose vivo, después de muchas pruebas indubitables, después de muchas pruebas sin lugar a duda, tocaron a Jesús, vieron a Jesús, oyeron a Jesús, comieron con Jesús, sabían que Jesús estaba con ellos en una comunidad que cambia y que transforma radical y completamente la vida. Juan capítulo 21 cuenta acerca de la difícil noche ¿recuerdan ustedes allá cuando los apóstoles estaban allá todos deprimidos porque el maestro ya se había ido y dijo, Pedro, pues yo me regreso a mi chambita que tenía antes, ¿no? Yo me voy a ir a pescar otra vez. Y se va a pescar.
Y allá anda pescando Pedro, ¿no? Y regresa bien cabizbajo porque le había ido muy mal en la pesca, no había pescado nada. Y entonces se le aparece el Señor Jesucristo, ¿no? Y qué tremendo mensaje en aquel momento y qué sorpresa para el apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesucristo le dice, boga mar adentro, dice, pues si toda la noche hemos estado pescando, tira la red hacia el otro lado y la tira. Y dice que sacó 160 y ¿cuántos? ¿7? 167 peces. Yo no los conté, pero el Evangelio dice. Si no es 167, chéquele, no estoy muy seguro, pero hay un número ahí, creo que eran 167, ¿sí? 153, 153, ya ve, cheque lo que yo le digo, no me crea todo. Usted chéquele, 153 peces. Y dice que en aquel momento, al ver lo que había sucedido, aquel experimentado pescador, cuando ve que las redes hasta se están rompiendo, reconoce quién está ahí. Dios mío, mi Señor, Dios mío. Así es de que más de 100 veces en el Nuevo Testamento se menciona la resurrección de Jesús, así como los discípulos en el camino de Emaús sintieron que sus corazones, dice la Escritura, que cuando iban aquella pareja, aquel matrimonio en el camino de Emaús, el Señor Jesucristo, el resucitado, se emparejó ahí con ellos en el camino, y entonces iban platicando, y dice, ¿de qué platican? ¿De qué están platicando? Les dijo el Señor Jesús, ¿no? Y aquellos iban ahí whatsappeando, ¿no? Dice, no, ¿de qué platican? Órale, pues eres tú el único aquí en Jerusalén que no sabes los últimos acontecimientos, no sabes lo que ha sucedido aquí, ¿qué ha sucedido? Y entonces empiezan ellos a comentar, ¿no? Y entonces dice que cuando llegan a un lugar y el Señor Jesucristo les dice, ¿tienen algo que me den de comer? Y entonces, a la hora cuando lo ven, cuando parte el pan, se quedan impresionados. No dijeron otra cosa más que, Dios mío, ha resucitado. Es el Señor. Dice, ¿no ardían nuestros corazones cuando nos hablaba, cuando estábamos en la presencia del Cristo resucitado? Yo quiero decirle, amado hermano y hermana, en esta mañana, nosotros nos hemos dado cita en este lugar, y cada ocasión que estemos aquí reunidos, estamos en presencia del Cristo resucitado. Aquellos hombres dijeron, ¿no ardían nuestros corazones cuando veníamos en el camino y estábamos ante la presencia del Cristo resucitado? ¿Cómo piensa usted que debe estar nuestro corazón cuando estamos en la presencia del Cristo resucitado? ¿Cómo piensa usted que debiera ser? ¿Apasionadamente ante nuestro Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo está vivo. Nosotros también en esta mañana sabemos que Cristo resucitó. No hay duda alguna. Él está presente con su pueblo y nuestros corazones deben siempre estar ardiendo para Él. Conclusión. Él vive para siempre. Amén. Resucitó. Él vive para siempre. Y está sentado a la diestra del Padre, a la majestad de Dios. Ahí está, sentado en las alturas. Él también, por el poder de su Espíritu Santo, vive dentro de cada creyente, de usted, de mí. Porque Él resucitó, Él vive y permanece para siempre. Jesús es el Salvador viviente. Jesús resucitó, Él es el Rey de Reyes.
El Señor Jesucristo resucitó, Él es el Señor de los señores. Y nuestras vidas, amados hermanos, en campamento de Dios, tienen que estar consagradas para servirle siempre. Sirvámosle con un corazón ardiente a nuestro Señor. Reconsagremos nuestras vidas en este día tan especial, cuando recordamos y celebramos su resurrección corporal, porque hay muchas pruebas indubitables, fuera de duda. Todo esto es verdad. Cristo Jesús resucitó. No es una historia, no es una fábula, no es una leyenda. Cristo Jesús vive. Cristo Jesús vive, reina y permanece para siempre. Cristo Jesús es el Señor. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Padre, queremos vivir vidas para ti, Señor. En esta mañana, al celebrar la resurrección, al recordar ese evento glorioso, nuestros corazones, Señor, se inflaman de gozo, de alegría, al saber que tú eres un Dios vivo, eres un Dios real, no eres un Dios de la mitología, eres el único y sabio Dios verdadero. Eres un Dios, Señor, que no permaneciste ahí clavado en una cruz. Eres un Dios que no permaneciste allá en el sepulcro. Eres un Dios que resucitaste, que vives, que reinas, que permaneces para siempre. Eres un Dios, no que hayas resucitado espiritualmente, resucitaste corporalmente. Un cuerpo que necesitaba ser alimentado, un cuerpo que mostraba las huellas del sacrificio que padeciste. Señor Jesús, queremos en esta hora, al recordar la realidad de tu presencia al lado de tu pueblo, que nuestros corazones sean también inflamados, inundados, Señor, para vivir ardientemente para ti. Señor Santo, tómanos en tus manos. Sabemos cuán pecadores somos, cuán cortos en muchas ocasiones nos quedamos de cumplir con tu voluntad, pero nos abrazamos a tu cruz y en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por la esperanza que tú nos has dado. Una esperanza no solamente para la vida eterna, pero una esperanza también aquí y ahora, para ayudarnos, para sostenernos. Te has ido, pero no nos has dejado solos. Gracias por estar con tu pueblo, gracias por estar con tu iglesia. Continúa a través de tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos y celebramos una vez más tu resurrección. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.